Matías, gracias por estar con nosotros con Periodismo Chileno. Sabemos que ahora estás en el lanzamiento de lo que es la película Un lugar llamado Dignidad, que se estrena el 31 de marzo. He estado viendo algunas de las últimas entrevistas que has tenido, que comentabas que la mayoría de escenas se basan en la realidad. Yo quería preguntarte si tuvieras que decir un porcentaje de cuánto tiene de real y cuánto es parte de la historia ficticia, ¿cuál podrías decir? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Yo creo que no podría decir un porcentaje porque creo que los hechos en cuales está inspirada la película tributan todo el tiempo a la ficción y viceversa. Una película inspirada en hechos reales, mas no basada, es decir, no hubo una intención de reconstruir cronológicamente y al pie de los hechos, entre comillas, los eventos, sino que seleccioné eventos ocurridos realmente, pero los narrados, desde un punto de vista de ficción, para así construir el punto de vista de la película, que es una expresión sensorial, atmosférica, íntima de lo que pudo haber ocurrido en este lugar. Me gusta, me interesa mucho utilizar el material de los hechos reales para construir ficción. Entonces, por una parte te puedo responder: todos los eventos que ocurren en la película están inspirados en hechos reales, pero probablemente no ocurrieron de esa forma, o en otros casos sí, es una mezcla. Y estuviste muchos años preparando esta película, o sea, fue un proceso de investigación muy largo. ¿Cuántos años fueron? Sí, el proyecto comenzó a gestarse el 2014, pero el guión se comenzó a escribir el 2015. Entonces, yo tomo el 2015 como punto de inicio de escritura de guión. Y desde ahí fue un proceso súper largo, no solo por el proceso, valga la redundancia, de hacer un guión inspirado en hechos reales, que toma investigación, testimonios, etcétera, etcétera, sino también el película para la realidad de muchas cineastas y cineastas en Chile, que es muy difícil de levantar financiamiento. Entonces, esta película es una coproducción entre Chile, Francia, Alemania, Colombia y Argentina. Todos esos países de alguna forma cooperan hacia el presupuesto de la película a través de postulaciones de los fondos de cada uno de esos países, que cuesta mucho desarrollar, levantar y postular. Entonces son procesos súper largos. Siempre me preguntan, por ejemplo, ¿por qué hacer esta película? ¿Por qué estrenar la película ahora después de todos los otros proyectos que han habido de Colonia Dignidad o sobre el tema Colonia Dignidad? Y la verdad es que, aunque hay control, no tenemos todo el control de cuándo vamos a estrenar o cuándo vamos a hacer una película. El guión, por ejemplo, ya estaba listo el 2017, y si hubiésemos filmado la película antes, quizá hubiese estrenado antes. Pero esta película logró su financiamiento el 2019. Ahí filmamos y luego nos tocó pandemia y por ende ahora estrenamos. Entonces todo tiene que ver no solo con la elección de parte de nosotros cuándo estrenar, sino de los condicionamientos también de lo que es hacer una película en Chile, por ejemplo. ¿Alguna vez pensaste que no ibas a llegar a estrenarla? No, pensé que no íbamos a demorar mucho. Fue un proceso súper largo. Proceso largo, como te decía, de escritura, de desarrollo, de investigación, de búsqueda de financiamiento, de producción, de filmación y luego de edición, de postproducción. Todas las etapas de esta película fueron súper largas. Ocurrió así, pero siempre pensábamos que en algún momento la íbamos a estrenar. Al principio
cuando se gestó el proyecto, sí fue súper difícil convencer, entre comillas, a las primeras personas que confiaran en el proyecto. Yo había hecho solo una película largometraje, una película pequeña, que tuvo la fortuna de que les fue bien en recorrido de festivales, etcétera, pero fue todo un camino para poder hacer esta película que es diametralmente distinta en términos de producción con esa primera peli. Por eso que tuvimos que ir a muchos encuentros de producción, muchas residencias, postular a fondo, hacer un recorrido internacional para mostrar el proyecto, para conseguir coproductores que confiaran en nosotras y nosotros y poder hacer la película. ¿Y qué piensas que aporta un lugar llamado Dignidad que no han aportado otros proyectos? ¿Cuál sería el argumento que diste, por ejemplo, en su momento para que te hicieran caso y dijeran, sí, apostamos por este proyecto? Yo creo que básicamente el punto de vista. Puede haber un mismo tema y pueden haber muchas miradas sobre ese mismo tema. Nosotros partimos, como te decía, la película hace mucho tiempo, por ende quizás si hubiésemos estrenado antes, hubiese salido o se hubiese estrenado antes que otros proyectos, pero tampoco era la intención. Nunca fue el objetivo hacer la primera película sobre el tema Colonia Dignidad o adelantarnos a los demás. Para mí eso no era un tema. Sabíamos que iban a aparecer en el camino otros proyectos, miradas sobre este tema, porque es muy importante, muy relevante con respecto a nuestra historia reciente como país. Entonces, desde un principio escogí el punto de vista de la ficción y también desde un niño, contar la película desde un niño, porque a mí eso se me hace cercano respecto a mi propia experiencia personal con este lugar. La primera vez que conocí el tema Colonia Dignidad yo tenía 12 años y fui al restaurante Casino Familiar de Bulnes, que era un restaurante que tenía abierta la colonia al público, porque en ese tiempo estaba todavía cerrada la colonia central. Y en ese lugar me llamó mucho la atención las miradas de las colonas, de los colonos, cómo se movían, cómo hablaban, los carteles en alemán, me pareció muy misterioso. Y eso se me quedó dando vuelta como niño hasta que empecé a desarrollar el proyecto, muchos años después. Entonces, cuando comencé a escribir el guión, siempre tuve la intención de que iba a ser desde un niño para así establecer al espectador como un visitante y que estuviera conociendo este lugar por primera vez como le ocurre al niño protagonista. Y creo que, por un lado, encuentro muy bueno que hayan muchos proyectos sobre el tema, muchas miradas y puntos de vista, porque ayudan y empujan a la reflexión sobre nuestra historia reciente. Y en específico este proyecto, si me preguntas qué cosa tiene de distinta, es el punto de vista y que es narrado desde la ficción y desde la mirada de un niño. Además, la actuación del personaje principal es bastante llamativa porque es un niño, pero consigue hacer diferentes técnicas. Como espectadora, te digo, vi la película, y a veces pasa que cuando los niños actúan, como que dice, ay, qué lindo el nene, pero como que hay por ahí ciertas actitudes, conmueven los ojos, la expresión de la cara, el movimiento de los labios, la cabeza. Ese tipo de cosas solemos verlas más en los adultos y por ahí los niños es como, ah, bueno, qué lindo el nene, por ahí sabe manifestar ciertas emociones, pero queda ahí. En cambio, en un lugar llamado Dignidad, como que pareciera que el nene está como muy consciente de lo que está pasando y de lo que está viviendo. Entonces, ¿cómo es explicarle a un nene de esa edad que tiene que actuar de lo que tiene que vivir, ¿no? De las atrocidades que pasaron en ese momento? Sí, la verdad es que fue un trabajo que también se vincula a la intención, deseo de hacerlo muy bien por parte de Salvador, que es el niño, Salvador Insunza, que representa a Pablo. Todo partió con un casting que realizó Moira Miller, directora de casting que buscó a los niños,
y desde el primer día, el primer momento que vimos a Salvador entrar a la oficina de casting fue súper potente, porque nos dimos cuenta que su forma de hablar, su forma de moverse, de gesticular, de mirar, era muy potente, y cuando estuvo detrás frente a cámara, eso se aumentó. Y a